mismo da toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús. Dicen que no entienden a esa gente que es feliz así, por él y para ti, y que no comprenden que la oración es el motor que a mí me empuja a seguir, que soy un bicho raro, porque no remo para el mismo lado que dicen que debo seguir. Pero mar adentro y tan contento mientras sea Dios mi mástil y mi viento, la estrella de los mares, inmaculada madre que dijo sí, y por ella sigo aquí. No sé qué es el tormento, pues yo tengo fe en Cristo Jesús, y siempre hallo consuelo. Espera un momento, que no es un cuento que yo vivo así, te invito a seguir, yeah, yeah. Y digo sí, es posible, sí, tu horizonte va más allá de ti, lo mejor de mí me lo ha dado Él. Por eso grita conmigo que Jesús es conmigo, que su amor tu camino voy, no dudes y síguele. Antes que nada, pues nos ponemos de pie, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, hermanitos, pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. En esta clase vamos a aprender muchas cosas de la Biblia, de la iglesia, de nuestra fe. Y antes que nada, bueno, quiero presentarles a mi amiga Angie, Elisa. Bienvenida, Angie. Ella, le invité, nos conocemos hace un buen tiempo. Ella también fue protestante, iba a una iglesia pentecostal, ¿cierto? Pentecostal. Ella tuvo otro proceso menos racional que el mío, más místico, para llegar a la iglesia católica. Entonces, pues desde ahí somos amigos y pues le quise compartir el movimiento, pues se integrara, y como bien dijo nuestro presidente, pues que también nosotros empecemos a invitar pues, personas para que conozcan cada vez más de su fe y se enamoren de la iglesia que Jesucristo fundó. Lo primero que vamos a empezar hoy a analizar son los libros de la Biblia. La tabla periódica. ¿Te parece qué? La tabla periódica. Sí. Exactamente, parece una tabla periódica. Está diseñada así pues para que sea más llamativo y más fácil de entender. Muy bien. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73. 46 del Antiguo, 27 del Nuevo. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. ¿Qué diferencia hay con las Biblias protestantes? Ellos solo tienen 39 en el Antiguo Testamento. ¿A ellos les faltan cuántos? 7 ¿7 libros. nuestros? A la ecuación es esta. El número de Dios es 73. Si le quitas 7, ¿quedan cuántos? 6. Muy bien. Esos son los libros que tiene la Biblia protestante, 66, y la nuestra tiene 73. Ahora, está dividido
nuestra Biblia en distintas partes. Entonces vamos mirando primero lo que es el Antiguo Testamento, que está compuesto por 5 libros. Los judíos le llaman la Torá, nosotros le llamamos el Pentateuco. Penta, 5, teucos, libros. Es el término griego. Y el término hebreo es Torá, la ley. Claro que sí. Entonces, son 5 libros que se llaman la Torá, T-O-R-A-H, Torá, en hebreo, que significa la ley. O en griego, nosotros lo usamos Pentateuco. Penta, 5, teucos, libros. ¿Ok? La Torá de la Sagrada Escritura de los judíos. Exacto. Exacto. O sea, ellos tienen un libro, la Biblia judía se llama el Tanaj, que vendría a ser como el Antiguo Testamento, ¿no? Pero para ellos los más sagrados, nosotros son libros buenos, interesantes, importantes, pero los 5 libros sagrados, fundamento de todo el judaísmo, están aquí, en la Torá, el Pentateuco. Muy bien, entonces en ese Pentateuco encontramos 5 libros llamados Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Torá, T-O-R-A-H. Torá. Entonces, más adelante vamos a ver a profundidad cada uno de estos libros, pero lo importante es tener en la mente la estructura básica. ¿Ok? Entonces, después de esto, viene una segunda sección, que son los libros históricos. La historia del pueblo de Israel, de sus reyes, de sus, vamos a ver, de sus jueces, la legislación. Y este libro está compuesto por Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, que tienen muchos elementos parecidos Samuel con Reyes en cuanto a la narración histórica. Primera y Segunda de Crónicas, que también guardan similitud. Esdras, Nehemías, y ya, hasta Crónicas, encontramos una parte de la historia, y luego viene la parte de Esdras, ¿sí? Nehemías, Tobit, Judit, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Porque ahí dice como ahí el pared en Tobías, porque estos pues ya son los libros deuterocanónicos, ¿sí? De esta parte histórica del Antiguo Testamento. ¿Por qué primera y segunda? ¿Macabeos? ¿Por qué, por ejemplo, primera y segunda Macabeos? Porque son distintos tiempos o son distintos autores. Por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos tienen muchas similitudes en la narración, pero son distintos autores. Son libros que tratan de reyes paganos que intentaron o que hicieron hasta lo imposible para que los judíos adoraran otros dioses, y hubo unos jóvenes muy valientes que se dejaron matar antes de, los mataron en aceite hirviendo, según la Biblia, ¿sí? Antes de renunciar a su fe en Dios. Entonces, eso generó un movimiento rebelde, se llamó los Macabeos, que eran jueces guerreros. Y ellos lucharon por conquistar la libertad otra vez de Israel. Entonces, en ese sentido, estos libros son históricos porque nos narran ese tiempo histórico que llegó como hasta 250 años antes de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
La diferencia es por los autores y por los tiempos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en esta parte naranja tenemos lo que son los libros sapienciales. ¿Cómo se llaman los fucsias? ¿Estos? Sí. Estos son los libros históricos. Libros históricos. Todo este material, pues obviamente también va a estar en la página de Facebook para que la revisen, se afilien e inviten a las personas a que también se inscriban para que aprendan. ¿Vale? Bueno, entonces, estamos en los libros sapienciales. Los libros sapienciales contienen la sabiduría que Dios da, por ejemplo, la sabiduría de Salomón. Libros que contienen todo ese conocimiento, ese bagaje cultural en cuanto al conocimiento de Dios aplicado a la vida práctica. Entonces, tenemos el libro de Job, tenemos los salmos hermosísimos, tenemos los proverbios del rey Salomón, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, que es de los deuterocanónicos, y Eclesiástico. Esos son los libros sapienciales, que contienen la sabiduría de la religión judía. Después de eso vienen los profetas mayores, aquí en verde, y los menores. Este grupo, los verdes y los amarillos, son los profetas. Los verdes son los profetas mayores y los amarillos los profetas menores. Sabiduría de la religión. Sí, o sea, es el compendio de la sabiduría popular, la sabiduría religiosa que ellos han tenido durante su historia. Sí, claro, porque es que el Antiguo Testamento trata de la formación del judaísmo, del pueblo de Israel y de la formación del judaísmo. Muy bien. Entonces, ¿por qué creen que se llaman profetas mayores y profetas menores? Importancia. Porque fueron los que anunciaron más directamente la palabra bueno, ¿ustedes creen que todos los profetas son igualmente importantes en la Biblia? Sí, todos son igualmente importantes. Entonces no es por importancia, es por un dato muy simple, por el tamaño de sus libros. Entonces los profetas mayores son los que escribieron más, sí, los profetas menores. Hay profetas menores que su libro tiene 3, 4 hojitas, ¿ya? Ese es el sentido. Entonces, entre los profetas mayores tenemos a Isaías. ¿Y cómo se llama el libro? El libro de los profetas mayores. Es esta sección, son estos: Isaías, Jeremías. Que veníamos Pentateuco, históricos, sapienciales. Ajá. Sapienciales, profetas mayores. Los verdes son los profetas mayores y los amarillos son los profetas menores. Entonces, como les iba diciendo, profetas mayores tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel. ¿Cuántos libros son? 6. Muy bien. O cayeron. Ok, y ahora todos los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En base en eso, bueno, hay una teoría que se llama el silencio de Dios, que utilizan los protestantes, y ellos quitan los 7 deuterocanónicos que vienen desde el año 400 hasta el año 200, como les dije, ¿sí? Y dicen que ese tiempo se llama un silencio de Dios.
Entonces ellos justifican la quitada de los libros diciendo que Dios hizo silencio durante 4 siglos y no le dijo nada a Israel. ¿Ya? Pero eso es una doctrina, una teoría de ellos. La revelación, como está diseñada en la Biblia, correctamente es continua. Dios no para de hablar a su cuerpo, a su pueblo, a su iglesia. Lo hizo de manera continua en el Antiguo Testamento, siguió hablando en el Nuevo Testamento y nos sigue hablando hasta el día de hoy. Entonces, hasta aquí tenemos lo que es el Antiguo Testamento. Eso es bueno que ustedes empiecen a practicar con sus Biblias, encariñándose y conociendo el orden de los libros, para que no se vayan a enredar, no tengan que, vamos a mirar a Habacuc, entonces qué era eso, y tengan que ir al índice para ver qué página es. No. Ustedes empiecen a conocer sus propias Biblias. Muy bien, ahora pasamos al Nuevo Testamento. Bueno, antes de pasar al Nuevo, faltó algo esencial. El Antiguo Testamento es el primer pacto que Dios hizo con Israel, con el pueblo de Israel, o Yisrael. ¿Ya? Este pacto no funcionó, el Señor lo proveyó y el hombre lo rompió, porque las leyes ningún ser humano las podía cumplir a cabalidad, y estaba establecido que en la ley el que rompiera uno de los versos de la ley, uno de los mandatos de la ley, se hacía culpable de todos. Entonces era muy difícil vivir en santidad bajo este sistema. Además, para el perdón de pecados se utilizaban animales, sacrificios de animales, pero las personas pobres que no tenían ganado, que no tenían cómo ofrecer, no tenían que ofrecer por el sacrificio de sus pecados. Entonces era un sistema bastante desigual. Solamente ciertas personas, bajo ciertas condiciones, podían acceder a ese perdón de pecados por medio de ese sacrificio. No todo el mundo tenía la forma de hacer esos sacrificios. Muy bien. Ahora sí, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el pacto de Dios con toda la humanidad, pero ya no bajo la forma de un pueblo exclusivo, sino de una familia, una eclesia, de una iglesia. Ya es amplio, ya. Primero Dios hizo un pacto con Adán y Eva, Abraham, y así sucesivamente, hasta llegar a dar su amor y su salvación a toda la humanidad, a todo aquel que quiera pertenecer a su iglesia. Entonces, en esta parte, que es más pequeña, la más pequeña de la Biblia, o sea, es prácticamente la mitad de lo que es el Antiguo Testamento, empezamos con los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 de esos evangelios se les conoce como evangelios sinópticos. ¿Cuáles? Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque el orden de la narración es muy similar entre ellos 3, entre estos 3 evangelios. ¿Ya? Hay pedazos que son prácticamente iguales. La Biblia de los protestantes también maneja así los 4 evangelios, o ellos manejan nosotros. No, el Nuevo Testamento es igual en las dos Biblias es igual. O sea, en orden, ¿no? Porque menos ahí sí, igual, el mismo orden. Porque como ellos salieron de la Iglesia Católica, ¿qué fue lo que hicieron? Pues copiaron la misma Biblia, ¿sí?
pero le quitaron los libros del Antiguo Testamento. Es más, ya que tocas el tema, los judíos no tienen todos estos libros, ellos tienen 22 libros, que son los libros, estos mismos, pero comprimidos, ¿ya? O sea, no hay primera y segunda de, es un solo libro, y así ellos tienen una compilación que va dependiendo, ¿no? De 22 a 24 libros. El Antiguo Testamento nuestro tiene 46 y el de los protestantes 39. Ellos reclaman que ellos copian el canon judío, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque el canon judío está dividido en profetas, en la Torá, que es la ley, en profetas, no me acuerdo la otra, pero si me acuerdo ahorita del nombre de la otra sección, se la digo, Nevim, Ketuvim y Torá. Me la sé judío, pero que en español me falta uno. Bueno, el hecho es que lo que realmente hicieron los protestantes fue coger todo como está distribuido en la Biblia católica y quitar 7 libros. Ese fue todo el truco del Antiguo Testamento. Eso lo veremos en otra clase. Es el mismo Nuevo Testamento, lo que pasa es que en algunas Biblias protestantes cambian, es como la versión. Claro. Ya gustan las versiones. Si ustedes cuando la Biblia Reina Valera 1960, por ejemplo, y la abren, ven en los evangelios que dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Dice arribita, San. Fue el golazo que tienen ellos en sus Biblias. Después de eso se dieron cuenta y las quitaron en ediciones posteriores. O la normal, la 1960 que utilizan ellos, dice San. Y ellos que no creen en santos. Señor. Preguntarte uno de los evangelios, no se refiere a los herederos. Como evangelio, No, evangelio, y ahí en la parte de arriba dice San Marcos, San Lucas, claro, y ellos dicen Lucas, Marcos, pero en sus Biblias dice San. ¿Ya? Ellos les quitan el San porque ellos no creen en santos, pero sus Biblias dicen San. Yo no entiendo por qué dicen que no, que se la quiere letra de la Biblia. Sí, es verdad. Dicen que todo es riesgo en la Biblia, si la Biblia dice San, es San. Sí, bueno, ahorita vamos tocando esos temas históricos de lo que ha sucedido a través de la historia con la Biblia. Pero terminemos el tema de los libros como tal. Entonces, estos 3 se llaman sinópticos porque son similares en su estructura y en su narración. Cada evangelio fue creado por comunidades de distintas partes del mundo. ¿Ya? Entonces los de Lucas era una comunidad eminentemente griega, ¿sí? La de Marcos era una comunidad de Roma, ¿sí? Del evangelio más antiguo. Mateo era una comunidad mixta, o sea, había judíos y había cristianos, judíos convertidos y cristianos que se convirtieron desde el paganismo. Y bueno, tenemos el evangelio de Juan que es distinto a los 3, su estructura y su narración son distintas. Muy bien. Posteriormente tenemos un libro histórico, uno solo, que es Hechos de los Apóstoles. Ya narran la historia de los Hechos de los Apóstoles, todo lo que sucedió después de que Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Ok? Entonces, este es el único libro histórico que hay en el Nuevo Testamento. Ahora, el autor del libro de los Hechos es el mismo Lucas. Si ustedes ven el comienzo de ambos libros, van a ver que hay un saludo a una persona, no les voy a decir quién, para que ustedes mismos investiguen quién es esa persona, y les dice en ambos libros que trata de narrar los hechos tal y como sucedían. O sea que en realidad los hechos de los apóstoles vienen a ser como una continuación del Evangelio de Lucas. ¿Vale? Ahora, pasamos a las cartas paulinas. ¿Por qué se llaman paulinas? Las escribió el apóstol Pablo. ¿Y a quiénes se las escribió?
a pueblos gentiles, o sea, a pueblos no judíos de todo el mundo, pueblos paganos que llaman. Estos pueblos, bueno, no a los pueblos como tal, sino a las iglesias establecidas en esos pueblos. Entonces ahí vamos a encontrar unas iglesias muy importantes que en realidad es una, ¿no? Cuando hablamos de iglesias son de sedes de una sola iglesia. Entonces, la primera carta es a los romanos. ¿A qué iglesia le escribieron esa carta? Sí, que se llama, ahora ¿cómo se llama? O bueno, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como Iglesia Católica Apostólica y Romana. Eso lo vamos a ver ahorita en las sedes de la iglesia. Tenemos la carta de los Corintios, que son 2. En realidad se sabe que son 3, pero una está perdida. Son 2. Entonces en nuestra Biblia solo tenemos 2, que es primera y segunda de Corintios. Los estudiosos dicen que en realidad esta es segunda y tercera de Corintios. La que está perdida es primera de Corintios. La verdadera primera de Corintios. Después tenemos la carta a los Gálatas, que eso es en Galacia, Turquía. Los Efesios, a los habitantes de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Los Filipenses, los de Filipo. Colosenses, de Colosas. Tesalonicenses, primera y segunda, que son de Tesalónica. Bueno, primera y segunda de Timoteo, que es a su discípulo Timoteo, que es obispo también. Tito, Filemón. Estas son las cartas que escribió Pablo. Ahora, en algunas Biblias aparece como carta paulina esta que se llama Hebreos, pero los estudiosos se dieron cuenta por la forma como escribía Pablo que no pertenece a él. ¿Quién la escribió? No hay certeza 100%. Algunas personas dicen que esta carta es de Bernabé, pero no hay pruebas contundentes al respecto. Luego tenemos Santiago, que esta carta para los hermanos protestantes es como si le nombraran el diablo. Santiago. Todo lo que hay en Santiago, a ellos es como si uno les hablara del diablo, porque destruye todas sus doctrinas. Ellos que tienen que hacer varios cuentos y varias teorías para que su doctrina no choque tan de frente con Santiago. Muy bien. ¿Ah? No, pero Lutero sí los quería quitar. Lutero sí quería quitar. Es que, a ver, los libros deuterocanónicos son 14, no son 7. Los hermanos protestantes los llaman libros apócrifos y creen que son 7. Pero en realidad son 14. Son 7 del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo. Entre esos 7 deuterocanónicos está Santiago, la carta de Santiago, están las cartas de Juan, está Apocalipsis, ¿sí? Y todas esas cartas las rechazaba Lutero. Lutero quería sacarle 14 libros a la Biblia. Pero al fin, después de mucho tiempo, después de la muerte de Lutero, empezaron a negociar eso y decidieron que solo quitaban, en el año 1826, quitaron 7 libros del Antiguo Testamento, nada más. Y dejaron todos los demás del Nuevo Testamento. Pero Lutero, el fundador de estas iglesias, él no creía que Apocalipsis fuera inspirado por Dios, y Santiago, sobre todo Santiago, detestaba la carta de Santiago, las cartas de Juan, porque todas esas cartas deuterocanónicas, igual que los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, van en contra directamente de la doctrina de la sola fe, de la sola escritura, de la salvación. ¿Ah? Los sacramentos. Los sacramentos, claro. Claro, por eso ellos tienen pánico con el nombre de esas cartas. ¿Ah? Sí, eso es pura ignorancia, porque, bueno, no nos desviemos del tema. Luego vienen entonces las cartas universales. Entonces, ahora sí metemos a Hebreos dentro de las cartas universales. La sacamos de Pablo porque no es de Pablo en realidad, es una carta universal.
tenemos Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, la carta de Judas, pero no Judas Iscariote, no. Judas Tadeo. Judas Tadeo. Es muy importante tener la claridad de estos Judas, ¿no? Porque hay muchos protestantes que nos atacan porque existe la veneración a San Judas, pero San Judas Tadeo, y ellos no conocen. Y vean, los católicos veneran a Judas Iscariote. Y muchos protestantes con los que yo he hablado desconocen que la carta de Judas está en sus Biblias, porque es una sola hojita. Desconocen. Cuando uno les dice, ¿cómo así? Entonces uno les explica que Jesús tuvo dos discípulos Judas Iscariote y Judas Tadeo. Universales o cartas católicas. ¿Qué católico es universal? Cartas católicas. Entonces, pero cuando hablas de cartas católicas, o sea, no está destinada a una iglesia en particular. Gracias por preguntar. La iglesia universal. Esa es la iglesia universal, porque las de Pablo eran específicas para ciertas comunidades: Roma, Corinto, Galacia, Éfeso, Filipo, Colosas, Tesalónica, o personas específicas, ¿ya? Estas son cartas dirigidas a toda la iglesia. O sea, esa fue la intención inicial. Obviamente que ya como es inspirado por Dios, todas estas cartas son para toda la iglesia. Solo que en esa época, por cuestiones específicas que estaban sucediendo en cada comunidad, tenía que escribírsele según la problemática específica, pues, de cada iglesia en cada región, ¿verdad? Por eso hay esta diferencia. Pero este mensaje sí es universal para toda la iglesia. Y por último tenemos el Apocalipsis, ¿sí? ¿Cómo se llama el género literario del Apocalipsis? ¿Alguien lo sabe? Se llama el género apocalíptico. ¿Por qué? No, sí, porque es que, bueno, aquí dice profético, pero esto está mal. El Apocalipsis tiene muchos elementos simbólicos de historia pasada, presente y futura. ¿Sí? Digamos que elementos proféticos tiene, pero no es eminentemente profética. El género literario apocalíptico era un género literario especial, codificado en secreto y simbólico, que utilizaban los judíos para comunicarse entre sí mensajes, ¿sí? Sin que sus dominantes o sus dominadores, en este caso los romanos, conocieran el trasfondo de lo que se estaba hablando. ¿Ya? O sea, si ustedes quieren la primera carta de espionaje que hay en la historia, Apocalipsis, todo en clave. Todo en clave. ¿Para qué? Para que cuando, por ejemplo, si estaban en la cárcel, en este caso, cuando se escribió Apocalipsis, la escribió el apóstol Juan y estaba en la cárcel de la isla de Patmos. Entonces, para que las cartas de él pudieran salir, ¿sí? Siempre eran revisadas por los soldados, por el carcelero, para ver qué contenían. Si tenían mensajes pues, subversivos o cosas así, pues obviamente no las dejaban salir. Mi ignorancia, ¿cuál Juan? ¿Ah? Juan el discípulo amado. Juan el discípulo amado, el mismo que recibió a María, el mismo Juan, el mismo que escribió primera, segunda, tercera carta de Juan y el Evangelio de Juan. O sea, después de Pablo, el apóstol que más escribió fue Juan. Entonces, Y esa tampoco la tienen los protestantes, Apocalipsis. no, ellos aman el Apocalipsis. Y ahí es que sacan todos sus disparates. Que Juan es hermano de Jesús, también dicen eso. Pero sí coinciden que ellos creen que le fue escrita por Juan. Esta Sí, carta. claro. Ok. Lo que pasa es que ellos le dan una simbología más mágica, precisamente porque no conocen que eso es un género literario y cómo funcionaba el género literario judío. ¿Ya? Pero como les iba diciendo entonces,
Pablo lo que estaba era dando el mensaje de Jesús, y él estaba preso por el mensaje de Jesús. Entonces, si él quería hablar y evangelizar a la iglesia, pues si escribía directamente, pues esa carta nunca iba a salir a la luz. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Recurrir al género apocalíptico. Bueno, ¿sí? Llegó, utilizó ese género y nos mandó un mensaje que es un mensaje donde está narrado la persecución de la iglesia, la promesa y la esperanza futura. Entonces, Apocalipsis es un libro de esperanza. Señor. Cuando te decía de que, o sea, es como decía en clave, ese libro lo trataron de resolver o está escrito tal como escribió García clave. No, está tal cual, porque a la Biblia no se le pueden meter alteraciones. Entonces, como está tal cual, yo con mi mentalidad occidental, sin conocer la cultura judía, ¿sí? Utilizando mi mentalidad occidental, cuando trato de aplicarlo a esto, pues que me sale que la ramera, que no sé qué, que la ramera es la iglesia católica, todo lo que me quepa en la imaginación. ¿Cómo están? Bien, ¿Están cómodos ahí? Muy bien, padre. Bienvenidos a esta parroquia. Me alegra tenerlos acá. Y bueno, esperemos que este sea el inicio de una buena amistad. Muchas gracias. Entonces, podemos ahora en la misa, ¿no? Sí, claro, bueno, permiso. Está en su casa. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo de Apocalipsis, cuando yo no sé cómo interpretar el Apocalipsis, pues yo comienzo a imaginar bestialidades. Entonces, que la gran ramera es de Estados Unidos, que es la iglesia católica, que el anticristo es Donald Trump, que es el Papa. Ya han pasado 20 papas y siguen diciendo que el Papa es el anticristo. Entonces, ¿cuántos anticristos? En fin, o sea, los papas, todo lo que ellos quieran, y sacar películas de Hollywood, de rapto y todas las bobadas que creen ellos. Pero es precisamente porque no conocen el género literario. Las dos cosas. Apocalipsis tiene tanta simbología y tanta riqueza que puede estar narrando varias cosas a la vez. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, tú lo puedes leer y lo puedes interpretar que la mujer es la iglesia, pero también puedes interpretar que es Israel. Pero de toda la interpretación más exacta, que más se ajusta, es que la interpretes como la Virgen María. Pero las tres son correctas. Yo no puedo decir tal interpretación es correcta. Ahí están las sabidurías del Espíritu. Ahí están las tres verdades paralelas. Está la iglesia, está Israel y está María. Están las tres paralelas, las tres verdades narrando la misma historia. Y eso es lo increíble de Apocalipsis. Ahí se ve la inspiración del Espíritu Santo. Hay otra parte del Apocalipsis, ¿verdad? Que habla de la ramera de Apocalipsis. Sí, mira, la ramera es una ciudad, ¿sí? No una iglesia. O sea, por ahí ya va perdiendo la cosa, ¿sí? La ramera es una ciudad que queda ubicada dentro de 7 montañas. El Vaticano es una colina y no tiene montañas alrededor. ¿Ya? ¿Una ciudad de qué? De 7 montañas. Entonces, Roma tiene 7 montañas, 7 colinas, pero el Vaticano no. El Vaticano es una colina. Entonces, ahí ya toda su interpretación se cae. Entonces, la gran ramera, por ejemplo, ¿qué representa? Representa, en primer lugar, el sacerdocio judío levítico antiguo que se prostituyó con reyes y empezó a hacer bobadas, a torcer la ley para oprimir el pueblo y enriquecerse. A eso se refiere la gran ramera. Pero también se refiere a los opresores del imperio romano, ¿sí? Que estaban persiguiendo al pueblo de Dios. Los romanos empezaron a perseguir a los cristianos porque hubo un incendio en Jerusalén,
¿sí? Y el César echó la culpa a los cristianos, entonces empezó una persecución, y lo que se narra ahí es esa persecución. Entonces, vemos que la ramera, si uno hace, por ejemplo, lo que el vestido de púrpura y escarlata, cuando uno va al Antiguo Testamento, los sacerdotes levitas utilizaban sus ropajes de color púrpura y escarlata, ¿ya? Y toda la descripción de joyas que utilizaban, los sacerdotes utilizaban el efod, que eran dos joyas que tenían puestas una cosa llamada, dos piedras llamadas urim y tumim. Sí. Entonces, ahí está lo increíble del Apocalipsis. La ramera de Babilonia tiene dos interpretaciones correctas conocidas. Uno no puede decir, esta es incorrecta por esto y esta es incorrecta por esto. Ambas son correctas. La ramera es el Imperio Romano, ¿sí? Que tenía la persecución hacia los cristianos, pero por otro lado también era el sacerdocio levita que se había prostituido, que había vuelto todo un negocio. Incluso vemos pasajes del Evangelio donde Jesús vuelca las mesas del templo, porque eso se había vuelto un negocio, negociaban dentro del templo. ¿Vale? Ok, entonces, esta es la estructura de la Biblia. Ahora, ¿quieren seguir hablando de la Biblia o quieren que hablemos de la Trinidad? Pregunten lo que quedan de la Biblia para pasar. ¿Quién organizó los libros denominados Deuterocanónicos? Bueno, pues voy a explicar entonces la historia de los deuterocanónicos. Muy bien. Vale. Entonces vamos a hacer una breve historia de eso para que sea el tema de hoy, sobre lo que es el tema de Biblia. Entonces, ¿cómo empezó la historia? Los judíos tenían su canon, sus libros, fueron escribiéndolo a través de los siglos, pero en ese proceso ellos fueron dispersados 2 veces de Israel. O sea, pueblos invasores los dominaron y los sacaron de sus tierras, se los llevaron esclavos para esos imperios. ¿Sí? Un imperio de esos fue Babilonia. Pero allá en el exilio, el Señor siguió hablándoles a los judíos y muchos de ellos escribieron durante ese exilio. Cuando regresaron, siguieron escribiendo, pero los deuterocanónicos son de la última parte, del último exilio, cuando ellos acaban de regresar, porque el rey Antíoco les había dado como la libertad de volver a Israel, de volver a reconstruir su templo, de volver a su tierra. Entonces, eso, digamos que esta parte comprende los últimos, del año 400 al año 250, ¿ya? Entonces, cuando ellos regresaron con más libros y escribieron, en el caso de Macabeos, los libros cuando ellos ya estaban establecidos otra vez en Israel. ¿Qué sucede? Que cuando llega el siglo I, llega la época de Jesucristo, los judíos, como venían de otras tierras, estaban retornando, ya habían perdido el hebreo, no conocían el hebreo, ellos hablaban algo que se llamaba el arameo, que es una combinación del caldeo, que era donde estaban dominados por los caldeos, con el hebreo que ellos manejaban. Entonces de ahí salió el arameo. Las antiguas escrituras que ellos tenían eran en hebreo, entonces nadie las entendía. ¿Qué pasaba? Que ellos en la diáspora, además de hablar arameo, hablaban el griego porque era el idioma internacional. Y en esa época ya existía una colección de libros que se llamaba la Septuaginta, que recopilaba toda esa antigua historia hebrea, pero que además tenía la última etapa del regreso de Israel a la tierra prometida antes de la llegada de Jesús. ¿Hasta ahí va clara la cosa? ¿Va la narración muy clara? Perfecto. Entonces,
En los tiempos de Jesús, los judíos conocían, era la Septuaginta, que era en griego y también en arameo. Pero había entre los judíos 4 grupos. Bueno, había más, pero principalmente había 4 muy reconocidos, algunos de los cuales aparecen específicamente en la Biblia. ¿Cuáles eran? Celotes, que eran los guerrilleros, prácticamente los judíos guerrilleros, sí. Ellos se formaban militarmente porque creían que el Mesías iba a ser un jefe militar, ¿sí? Y que con ese jefe militar iban a derrotar y a sacar a los romanos de las tierras pues, prometidas por Dios. Esos eran los celotes. Estaban los fariseos. Los fariseos eran gente del pueblo, por decir así, los protestantes de la época, porque tenían su propia doctrina, sacaron la ley, sacaron su propia interpretación, obligaban a la gente a que siguiera esa ley, pero ellos no la seguían porque ellos se sentían superiores. Y esa era como la segunda rama, era una rama de fanáticos, eran solo gente, del pueblo. Luego tenemos los saduceos. Los saduceos eran los que no creían en la resurrección. Los fariseos sí, los saduceos no. Y por último estaban los esenios, que es de donde salió Juan el Bautista, los judíos del desierto. También Jesús fue esenio, que comenzó su ministerio desde el desierto y recibió las tentaciones del diablo en el desierto, y después de bajar al desierto lo primero que hizo fue bautizarse. Muy bien. Entonces, producto de eso, entonces los fariseos querían una especie de purismo y ellos luchaban por quitar todos estos libros griegos, sobre todo porque los cristianos empezaron a convertirse a partir de estos libros, de toda la Septuaginta, o lo que es el Antiguo Testamento católico. Era el que empezaron a utilizar los cristianos, porque no existía más. Entonces ellos empezaron a pelear, los fariseos, por un canon más pequeño, quitando todos estos libros, y luego en Jamnia, en el año 95, se reunió un sínodo por allá, aparte de fariseos, que decidieron que esa era la escritura correcta, sin esos libros. La cosa siguió así, cristianos por un lado con su Septuaginta, y los judíos fariseos con su versión recortada, ¿sí? Llamada Tanaj. La historia siguió por aparte, y cuando llegó el protestantismo, o bueno, unos siglos antes, pues había gente que les gustaba como la Tanaj hebrea, ¿sí? Y ahí hubo discusiones, si tener dentro de la Biblia Tanaj, no tenerla, pero la tradición siempre fue la Septuaginta. Entonces eso fue lo que se dejó en la Biblia original, y luego también los 27 libros del Nuevo Testamento se hicieron por concilio, y a partir de ese momento, en el año 382, nació la primera Biblia, que se llamó ¿cómo? ¿Quién sabe el nombre de la primera Biblia cristiana que nació? La Vulgata Latina, escrita por San Jerónimo. 382 después de Cristo. Fue la primera Biblia. Y tenía 73 libros. Vulgata Latina. Ahora, la Biblia ha permanecido así durante siglos. Pero cuando llegó Lutero detestaba 14 libros, o sea, todos los deuterocanónicos. ¿Por qué les llama deuterocanónicos? En la Vulgata Latina ya estaban divididos por libros, por versículos y por capítulos. No, eso fue en siglos posteriores. Unos monjes le agregaron esa división. Era solamente el libro, y era todo el libro completo. De corrido. Por eso, si la Biblia fuera como antes, no existirían los protestantes. ¿Por qué? Porque ellos forman su doctrina en el versículo tal de Juan dice no sé qué, y si lo comparamos con
Entonces son versículos sueltos y de ahí se agarran para formar sus doctrinas. Pero si no hubieran inventado el sistema de separación por capítulos y por versículos, pues ellos no tendrían cómo defenderse. ¿Qué parte de la carta cito yo para defender mi doctrina? Ya sonaría más absurdo. Bueno, ahora, ¿por qué se llaman libros canónicos y deuterocanónicos si todos están desde el principio en la Biblia? Porque hubo dos paquetes de revisión, por así decirlo, ¿ya? Entonces, un primer paquete que tenía la mayoría de los libros, y se dejó un segundo paquete de revisión para el final, que era el que contenía los escritos griegos del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero le llama Deutero, segundo canon, bueno, el segundo paquete de revisión. Pero eso no quiere decir, como dicen los hermanos protestantes, que fue que en el siglo XVI la Iglesia Católica le añadió 7 libros a la Biblia. Mentira. Desde el año 382 la Biblia tiene los mismos 73 libros. Se le llama deuterocanónicos, fue como por hacer la diferencia en el actual tema de la revisión. Porque una cosa era decir que eran inspirados por Dios y establecerlos ahí, y lo que se hizo después fue confirmarlo, estudiarlo, debatirlo. Y pues obviamente, después de 16 siglos, terminaron concluyendo que sí, que la inspiración recibida en el siglo IV era la correcta. Eso fue todo el cuento. ¿Ah? Unos dicen que los libros los quitaron, otros dicen que los publicaron. No, ellos dicen que nosotros los pusimos. Por eso, y en otra parte dicen que ellos los No, la realidad es que ellos los quitaron. Es que bueno, como les dije, Lutero detestaba los 14 deuterocanónicos, los 7 del Nuevo Testamento y los 7 del Antiguo Testamento, y los llamaba libros de paja. ¿Ya? Siempre. Hasta en las primeras Biblias protestantes, por ejemplo, la Biblia del Oso, la primera Biblia Reina Valera de 1602, esas Biblias tienen 73 libros, igual, solo que tienen las tienen en una parte. Entonces, una parte que le pusieron apócrifos, pero están dentro de la Biblia, de ellos. Pero hasta el año 1826, la Sociedad Bíblica Bautista de Inglaterra fue presionada, las Sociedades Bíblicas Unidas fueron presionadas por la denominación bautista. Y los bautistas en esa época eran los que tenían el billete, los que financiaban las Sociedades Bíblicas Unidas. Y les dijeron: señores, si ustedes no quitan estos 7 libros del Antiguo Testamento, nosotros dejamos de financiarles la Biblia. Y como ellos son tan correctos y prefieren obedecer antes a Dios que a los hombres, como dicen, entonces fueron corriendo y le obedecieron a los bautistas, y después de salió una Biblia, ustedes la pueden conseguir todavía, la Biblia Reina Valera 1830 y pico, y ahí dice: a partir de esta edición fueron retirados los libros deuterocanónicos por razones, y dan razones administrativas, ni siquiera razones de fe en esa Biblia. Entonces, y si ustedes ven cualquier Biblia protestante antes de 1826, todas tienen 73 libros. 73, porque ese es el número original. Yo aquí le puedo apostar lo que sea a cualquier protestante que me muestre una Biblia de 66 libros como la que ellos tienen, que existió antes del año 1500. Yo siempre les digo: muéstrenme una Biblia de 66 libros del año anterior al año 1500. No tienen forma de comprobarlo. Como les digo, hasta sus propias Biblias en el inicio tenían todos los libros completos, los 73. ¿Qué otra pregunta tienen al respecto? Ellos dicen que antes de 66, distinta a la vez, si ellos quitan los 7 libros de 566, entonces ¿por qué hablan así? Porque esos 66 no pueden decir que El 60, entonces el ladrón juzga por su condición. Eso es así. Algo que me habían dicho en el libro de Tobit, sí, que ellos lo consideran brujería porque supuestamente se quemaba el ojo de un pescado para sacar un mal espíritu. Pero lo que ellos no dicen
la Torá, no me acuerdo ahorita exactamente la cita, pero creo que es el Levítico o el Deuteronomio, que dice que se deben ofrecer 2 cabritos. Sí, los judíos ofrecían 2 cabritos, uno para Yahvé, Dios, y otro para el demonio Azazel. Entonces, si para ellos quemar el ojo de un pescado para sacar un espíritu es brujería, pues ofrecerle un cabrito a un demonio llamado Azazel, pues es satanismo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el paralelo que hacen ellos? Ellos dicen, el libro de Tobías no es canónico, o sea, es apócrifo porque tiene esa receta de pescado. Pero si uno les dice, vean, en la Biblia está el sacrificio de cabritos para Azazel, ¿eso qué es brujería? Satanismo. Ofrecerle un animal a un demonio, ¿qué es? Según desde la concepción de ellos mismos. ¿Ya? Claro, ellos no juzgan desde la Biblia misma, sino desde su concepción occidental, protestante, gringa, que no tiene nada que ver con el entorno judío, la mentalidad. Porque para entender la Biblia, obviamente, la Biblia tiene un mensaje espiritual universal para todos, pero para entender ese mensaje correctamente hay que entender la mentalidad, el contexto, cómo pensaban ellos. ¿Vale? Creo que no es más, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? Dejemos todos los temas sobre Bueno, los capítulos y los versículos. Ajá. Porque siempre San Jerónimo, toda esa parte Bueno, San Jerónimo. ¿Por qué se hubo la necesidad de dividir capítulos? Precisamente para poder estudiarla y clasificarla mejor, se hizo la división entre capítulos y versículos. Eso fue en la Edad Media, lo hicieron los monjes y les gustó tanto a los judíos que copiaron la idea y ellos mismos copiaron esa numeración que nosotros hicimos dentro de la Iglesia Católica, porque facilitaba el poder buscar, sí, por estudio. Porque los judíos, por tradición, lo que hacen es recitar de memoria la ley, o sea, de corrido. Por eso ellos no tenían esa división. Pero ya cuando tenían la necesidad de estudiarlo, pues tenían que recurrir. Porque la Biblia está tan con los partidos. Ajá, así, de corrido, claro. Este verso el capítulo y versículo o quinto y este verso. ¿Ah? Este verso que el capítulo y versículo. Yo no me acuerdo el nombre de los personajes, pero Dicen que la El doctor hermanito puede hacer un poco claridad, no sé si ahora más adelante, la relación que hubo ¿qué? Dios, o sea, la doctrina cristiana de Dios con Abraham, ¿cuál es la diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Ok. ¿Entiendes? O sea, sí, claridad sobre el mensaje divino, sobre esa relación que hubo, ese mandato. Bueno, Desde Adán hasta ahora con Jesús, en el cambio que hubo, si hubo un cambio, sigue igual. Claro. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento era una colección de varias leyes que había, o sea, 10 mandamientos y un poco de mandatos que había que seguir, más de 100 y pico. Era un poco, ¿sí? Y tocaba observarlos todos, ¿no? Para volverse loco. Entonces, así era el sistema del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vivimos por gracia. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la gracia y la ley? La ley que te dice, no matarás, no robarás, no, es prohibitiva. Y cuando a uno le prohíben algo, ¿qué es lo primero que uno hace? Lo hace, lo que más tienta, ¿sí? Pero en la gracia funciona el principio del amor, ¿sí? Si yo te amo, no te voy a robar. Si yo te amo, no voy a desear a tu mujer, ¿ya? Si yo amo a Dios, entonces hago con los demás lo que yo quiero, o sea, lo que quisiera yo que los demás hicieran conmigo. Ese es el fundamento, esa es la diferencia básica entre el concepto de la gracia y el concepto de la ley. La ley es una serie de prohibiciones, mientras que la gracia se fundamenta en el amor. A mí no me prohíbas, yo no te voy a hacer daño porque te amo. Ese es el fundamento. ¿Sí es claro? Muy bien. ¿Qué otra cosita? Perfecto. Bueno, entonces
yo nuestra enseñanza para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Sí, gracias. Chévere, chévere. Dentro de 8 días, ¿qué tema es? Ya. Saluden a la cámara, hermanitos. ¿Cómo están? ¡Con Cristo! ¡Con Cristo! Palmas para Jesús y María. Me muero de hambre como camarones.